Muy buenos días para todos. Bienvenidos a otra sesión de ABCD, mi biblioteca en línea. Hoy trabajaremos un poco lo que son las búsquedas avanzadas. En instantes empezaremos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a otra sesión de ABCD, mi biblioteca en línea. Hoy trabajaremos un poco lo que son las búsquedas avanzadas. En instantes empezaremos. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de ABCD, mi biblioteca en línea. El día de hoy, entonces, como les había mencionado anteriormente, vamos a trabajar con las búsquedas avanzadas. Sin embargo, antes de empezar, voy a recordarles un poco lo que fue la sesión anterior. Aquí muy bien. La semana pasada trabajamos en búsquedas básicas. ¿Listo? Entendimos un poco cómo funcionan los motores de búsqueda. Arrancamos con una búsqueda en Google. A partir de allí empezamos a descifrar algunos, digamos que algunos términos, los empezamos digamos que a incluir en nuestro vocabulario. Empezamos también no a consumir de una la información como venimos acostumbrados, sino también a empezar a diseminarla, es decir, a distinguir las diferentes fuentes existentes. Bueno, entonces, como les venía contando, el día de hoy vamos a trabajar con búsquedas avanzadas. Como ustedes bien saben, pues estamos en este momento transmitiendo por Facebook. Tenemos 13 personas en estos momentos conectadas. Y bueno, el objetivo es que queden estas sesiones grabadas para que ustedes puedan verlas en el caso de que necesiten hacer un repaso o bien, pues los compañeros que de pronto se les cruza con una clase o con otra actividad, pues puedan verla después. ¿Listo? Hoy vamos a trabajar solamente 45 minutos, así que empecemos. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros arrancamos con búsquedas avanzadas, digamos que lo primordial es identificar que los motores de búsqueda tienen dentro, vamos a trabajar con el señor Google, por ejemplo, dentro de sus opciones, los motores de búsqueda tienen la posibilidad de arrancar
con búsquedas avanzadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ingresan en preferencias y pueden hacer configuraciones de la búsqueda y otras cosas. Otra opción que ustedes pueden trabajar es cuando ya tienen unos resultados, ustedes pueden venir donde dice preferencias, ¿sí? O donde dice herramientas, ¿vale? En este caso, vamos a ir donde dice búsqueda avanzada, que es lo que nos compete el día de hoy, para identificar algunos términos y también, por supuesto, algunas bondades que nos ofrecen los motores de búsqueda, que digamos que arrancaremos desde lo libre para pasar luego a lo suscrito. Entonces, aquí, en este caso de Google, menciona que él va a trabajar buscando páginas que contengan estas palabras, pero también puede encontrar la frase exacta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde les menciona, ingresa las palabras importantes. Aquí ustedes deben tener presente algo clave para sus búsquedas. Y es que cuando ustedes hacen una búsqueda normal en cualquier motor, pues van a tener varios términos que los va a buscar independientemente en la posición del texto de los resultados que les arroje, como los muestra aquí en este ejemplo. Y acá, en este segundo momento, les está mostrando cómo a través de las comillas dobles, él empieza a identificarles que este término de búsqueda lo va a restringir exactamente con el orden en que se encuentra, ¿sí? Entonces aquí les está, digamos que dando algunas pistas de cómo funciona el motor y qué es lo que él va a hacer. Entonces miremos un poco los resultados para que no sea tan teórico. Miremos de qué se trata. Voy a buscar, ¿cierto? 345.000 resultados. Ahora, si ustedes lo van a configurar con una búsqueda exacta, entonces ustedes van a obtener unos resultados diferentes. 189.000. Pero observen a lo que el símbolo que les colocó dentro del término, ¿ya? Le colocó unas comillas dobles a la palabra que estábamos buscando. Es decir, que él solamente va a encontrar información que se refiera a géneros literarios y no separará los dos componentes. ¿Listo? Este dato es importante porque ustedes pueden tener términos que sean compuestos y que ustedes no quieren que se rompa el orden. Para este caso, entonces utilizaremos las comillas dobles porque hace parte, digamos, de los recursos que tienen estos buscadores como para hacer restricciones. ¿Listo? Entonces ahora observen que aquí me está diciendo, busque cualquiera de estas palabras. Entonces, dice, ingresa OR entre las palabras que desees. En miniatura OR estándar. Entonces aquí me están diciendo que ingrese el operador OR. Recuerden, los que asistieron hace 8 días, que las búsquedas es en motores, el trabajo que pasa en los motores de búsqueda es una operación de conjuntos, ¿ya? Entonces para ello utilizamos operadores, recuerden, de la teoría de conjuntos, en donde hay marcadas tres momentos. La unión, que se identifica con este operador OR, la intersección, que es con el operador AND, y la exclusión, que es con el operador NAT, la NOT, ¿sí? Entonces aquí él me está diciendo que si yo quiero encontrar cualquiera, es decir, que me sirve que me encuentre cualquier cosa que tenga género o cualquier cosa que tenga literario. Por lo tanto, es una unión. Y aquí, por ejemplo, él me está indicando que utilice este operador
para identificar dicha unión. ¿Listo? Entonces vengo acá y ya no tengo miles de resultados, sino millones de resultados. ¿Sí? En este caso, miles de millones. ¿Ya? Porque pues unimos dos términos muy amplios. El busco, unificó y me dio todos los resultados. Volvamos entonces a mirar nuestra búsqueda avanzada. Ahora me dice ninguna de esas palabras, lo que les comentaba ahorita, la exclusión. Entonces me dice, ingresa un signo menos justo delante de las palabras que no deseas que aparezcan. Entonces, por ejemplo, dentro de todo este conjunto de términos, ¿cierto? Yo no quiero que aparezca el término, vamos a excluir a Colombia, ¿sí? No quiero que me aparezca el término Colombia. Entonces, de los miles de millones de resultados, pues vamos a tener unos cuantos millones que dentro de los contenidos no va a aparecer el término Colombia. Pero entonces miren qué es lo que está pasando acá arriba, ¿sí? Lo que está pasando es que él está utilizando eh, los, las condiciones que yo le estoy dando a él, las condiciones para que él me construya lo que llamamos la ecuación de búsqueda, en donde tenemos una unión. Podemos utilizar incluso aquí paréntesis para que él, digamos, que identifique este mecanismo, ¿sí?, de búsqueda. Y luego, pues aquí tenemos un símbolo que él utiliza exclusivamente para hacer la exclusión. En este caso, Colombia. Entonces yo otra vez corro mi búsqueda y dentro de los resultados ya no va a tener nada que implique el término Colombia, porque es lo que yo saqué. ¿En qué momento es útil estos componentes de negación? Pues cuando tengo muchos resultados de un área que no es de mi interés. Por ejemplo, que esté buscando sobre géneros literarios y me parecieron investigaciones relacionadas con salud o con medicina. Entonces yo puedo excluir ese término porque no me interesa esa área de investigación. ¿Sí? Entonces, de esta forma, entonces nosotros podemos empezar a trabajar un poco lo que son los operadores lógicos, ¿sí? Aquí están, cualquiera de esas palabras o todas estas palabras, aquí están, sumado a la restricción. Entonces, aquí es un poco lo que veíamos la semana pasada con respecto a los filtros. Entonces, ¿usted le interesa realmente de todos los idiomas o solamente le interesa español? Entonces, ustedes podrían decir desde un principio, no, no me busquen todos los idiomas, restrínjamelo a español. Entonces, observen qué es lo que está pasando con la búsqueda avanzada. Lo que te está haciendo es limitando desde un principio el proceso de búsqueda, ¿sí? Te está restringiendo tu conjunto de datos resultantes. Y para eso es muy importante que ustedes tengan claro qué es lo que realmente quieren. Existen, digamos que trabajos de investigación donde ustedes pueden tranquilamente tener las restricciones porque sus docentes se los mencionaron así. Búsquenme las investigaciones de los últimos 5 años sobre la temática X, pero exclúyame todo lo que tenga que ver con salud, por dar un ejemplo. Entonces ustedes ya tienen identificadas las restricciones, identificados los filtros, y de esta forma digamos que les queda mucho más fácil esta restricción. Pero si ustedes desde un principio no tienen identificado estas restricciones, es importante que ustedes empiecen a creárselas o por lo menos cuestionarse con respecto a qué tanto ustedes quieren albergar la información. Porque de eso se trata
cuando uno se enfrenta a un buscador, y es uno identificar el conjunto de información al cual uno quiere llegar, ¿sí? Entonces, digamos que hay un término que se llama la sistematización, y también hay unas técnicas que se llaman, por ejemplo, las revisiones sistemáticas, que lo que buscan desde un principio es que ustedes restrinjan el conjunto de resultados para que ustedes puedan acá hacer uso rápidamente de esos filtros. Entonces, por ejemplo, aquí hablábamos del idioma. ¿Qué región me interesa? Hay personas que, por ejemplo, mencionan que solamente les interesa investigaciones publicadas en Latinoamérica sobre un tema porque ya es lo que les falta, porque ya hicieron investigación en el resto de regiones. Entonces lo mismo lo pueden hacer acá, ¿sí? Pueden restringir si están interesados en algún país, o si no, simplemente en cualquier región. Cuando quieren restringirlo por tiempo, entonces información del último año, del último mes, la última semana. Si quiero restringirlo a un dominio, por ejemplo, si ustedes están interesados en información gubernamental, entonces ustedes colocarían aquí, por ejemplo, .gov, ¿sí? O si quieren restringirlo a dominios de un país como tal, entonces, por ejemplo, páginas.gov.co para nuestro caso en Colombia. Ahora, esto es importante que ustedes lo tengan presente, y es los términos donde deben aparecer, ¿ya? Este filtro es importante porque ustedes, por defecto, cuando ustedes le dan al señor Google a que les busque en la búsqueda básica cualquier cosa, él aquí les va a buscar es en cualquier parte de la página. Entonces aquí él puede darles resultados que no tienen nada que ver con lo que ustedes quieren encontrar, pero él se los da porque ese término apareció por allá de pronto en una nota, ¿sí? Estoy buscando un tema en particular, pero el documento que me dio no habla nada de ese tema. Pero, ¿por qué lo entregó? Porque es que en alguna nota, en alguna partecita del texto completo, aparecía el término que usted le colocó al motor y por eso se lo entregó. Una parte eficiente entonces para este proceso es que ustedes restrinjan, por ejemplo, al título de la página, ¿sí? En donde yo digo, bueno, aquí está, miren, cualquier parte en el título, en el texto o en el URL o en los vínculos que los dirijan, algo así como las referencias. Entonces yo aquí puedo decirle, y este digamos que es una de las opciones interesantes que ofrece esta versión libre del señor Google, que, bueno, yo no voy a buscar en todas partes, sino en el título. Hablen, yo quiero que usted me busque, vamos a quitar esta opción y esta negación, que me contenga sobre estrategias de búsqueda, ¿sí? Pero entonces le vamos a decir que sea una palabra exacta y que aparezca en el título. ¿Listo? Aquí, donde dice en el título de la página. Aquí entonces le doy búsquedas avanzadas y ya tengo entonces, miremos los títulos. Observen que acá él utilizó un comando, el comando all in title, dos puntos. ¿Listo? Entonces aquí ya la ecuación de búsqueda, miren cómo quedó, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes deben ir reportando, ojalá en una bitácora de búsqueda que les permita tener mayor control sobre lo que ustedes están encontrando, ¿sí? Entonces, observemos la restricción inicial. Le dijimos a él que nos buscara en el título que apareciera el término estrategias de búsqueda. Entonces, él está acostumbrado a darme millones de resultados. Y, por ejemplo, observen que aquí ya él no da un número de resultados, ¿sí? Porque son limitados realmente. Entonces aquí me dio, miren, esta es una página que se llama exclusivamente estrategias de búsqueda. Entonces vamos a ver de qué se trata. Ya sé que es un curso de una página mexicana. Aquí tengo entonces unos objetivos, aquí define cómo hacer la estrategia y aquí me explico. Observen entonces que entre
todo el océano de información, este comando all in title pues me lleva a información un poco más precisa porque es que es el tema exclusivo dentro del título. Ahora bien, es posible también que existan documentos que en el título no mencionen explícitamente el tema y que queden por fuera. Claro, ese es un riesgo que uno corre. Pero digamos que en este pequeño conjunto de información puede, digamos que a mí, ahorrarme un poco de tiempo para simplemente contextualizarme sobre las temáticas de mi interés. Por ejemplo, este documento, un documento en PDF, me está explicando dentro de las estrategias de búsqueda lo que yo mencionaba al principio, ¿sí? Y son los operadores lógicos o booleanos. Aquí está el de intersección, el de unión y el de exclusión. ¿Listo? El famoso AND, OR y NOT. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí rápidamente él me permitió entender un poco. Aquí me está explicando cómo podría ser un ejemplo de una ecuación de búsqueda utilizando operadores lógicos y así pues otra información relacionada con el tema. Truncamiento, ¿sí? Proximidad, búsqueda por campos. Tranquilos porque este tema lo vamos a trabajar, ir trabajando en el ABCD para cuando ya lleguemos a estrategias empezar a tener control sobre todo, digamos que, bueno, todo lo que tenemos, todo lo que el motor de búsqueda puede hacer y a partir de allí, bueno, cómo hacemos nuestros movimientos, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos los limitadores, los filtros y por supuesto, dentro de las, digamos que de las buenas prácticas y lo que nos permite con documentos tener, digamos que un soporte académico es esa sección de bibliografía, en donde pues podemos simplemente ir a ella y pues complementar un poco más la información que está aquí dentro del documento. Por ejemplo, lectura complementaria, hay una, esto es, parece ser que es una entrada de blog, parece, creando una estrategia de búsqueda, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes están interesados, pues obviamente en ahondar más sobre este proceso, pues simplemente es dar un clic y es todo. Hay documentos muy buenos que sus referencias ya les ahorran mucho el proceso de búsqueda, porque ya digamos que lo esencial y lo más importante están en sus fuentes. Entonces, puede ser, digamos que, vital encontrar estos documentos para identificar sus referencias. Y observen que solamente accedí al primer documento que me recuperó. No he buscado acá, observen que acá tengo uno de España, ¿sí? Estrategias de búsquedas en Google, aquí en SlideShare, aquí un documento chileno, ¿sí? Aquí otro documento español. Y solamente lo que hice fue decirle en las búsquedas avanzadas que no me lo buscara en todas partes, solamente en el título. Ahí está el truco. ¿Listo? Entonces, sigamos viendo qué más nos ofrece la búsqueda avanzada para pasar ahorita sí a los recursos por suscripción. Entonces, bueno, en cualquier momento, si tengo mucha información, yo puedo decirle, venga, démelo del último año. ¿Sí? Entonces, quedo como con lo más actual. ¿Ya? Entonces, ahora sí, nuevas estrategias de búsqueda, estrategias y recuperación, y así sucesivamente puedo tener información muy actualizada. Y observen, me gusta mucho esto, porque como ustedes saben, él también se conecta a la base de datos de YouTube. Entonces acá, por ejemplo, me está dando videos publicados en este año. Ya 7 de mayo del 2020, 15 de octubre del 2019, está muy reciente. 5 de enero, bueno, ese ya está un poquito más viejito, pero es interesante porque él aquí ya me remite a ayudas audiovisuales que pues también con un solo clic pues accedo y ya tengo
información complementaria. ¿Listo? Entonces observen, toda esa información del 2020, 19 de junio, 19 de junio, porque aquí mi restricción era que fuera del último año. ¿Listo? Sigamos viendo elementos para ya salir de esta opción. Y bueno, para los que de pronto quieren restringir su búsqueda por tipo de documento, también tienen esa posibilidad dentro de Google. Si ustedes, por ejemplo, están buscando alguna tabla estadística con algún macro para calcular promedio de unos datos de unas encuestas, pues buscarían documentos de Microsoft Excel con el tema de su interés. O si ustedes están, quieren buscar algunas presentaciones que se ajusten sobre un tema y que ustedes quisieran, digamos, que usarlos como plantilla, pues buscarían Microsoft PowerPoint, que está aquí, el .ppt. O pues el clásico PDF, si ustedes quisieran que ya de una vez pudieran descargarlo y tenerlo, pues restringen al tipo de documento en PDF. Entonces observen que ya no estoy mirando todo, digamos que la cantidad de posibilidades, sino que estoy restringiendo de acuerdo a mis necesidades. Me restrinjo para poder tener información más pequeña, conjuntos más pequeños de información, pero que a partir de allí yo pueda tener, digamos que, ganar más tiempo, no estar buscando y buscando y buscando, sino que los documentos que me arroje la búsqueda se ajusten más a lo que yo realmente necesito. Entonces vamos a hacer el ejemplo con documentos en PDF y observen lo que él hizo. Aplicó un comando all in title. Discúlpenme por los perros que están ladrando. Y acá me agregó un file type, otro comando exclusivo para filtrar solamente que dentro de los resultados de la estrategia de búsqueda me incorpore solo documentos en formato PDF. ¿Listo? Y de esta manera pues yo sé que podré descargarlos fácilmente. Ya, no tengo millones de resultados. Bueno, esto es búsquedas avanzadas de Google. Ahora vámonos a una base de datos de las que tenemos suscripción. Recuerden el acceso. Entramos por la página de la biblioteca. Vamos donde dice libros y revistas electrónicas. Y aquí tenemos todo el conjunto de bases de datos. Cada uno tendrá diferentes opciones para búsquedas avanzadas. Entonces, por ejemplo, voy a ingresar a una de las más conocidas y más populares en el mundo, y es EBSCOhost. Entonces, por ejemplo, vamos a ingresar, ¿cierto? Incorporamos nuestras credenciales. Y entonces a partir de aquí, entremos a las bases de datos. EBSCOhost, pues es un proveedor que nos ofrece varias bases de datos de diferentes temáticas, pero yo puedo decirle también que me busque en todas sus bases de datos. Le doy continuar y tengo un campo de búsqueda básica, en donde yo puedo escribir acá los términos de mi interés. Pero hoy vamos a trabajar con búsquedas avanzadas. Entonces vamos a darle clic donde dice búsqueda avanzada. Observen entonces que ya él no se conforma con darme un solo campo, ¿sí? Sino que él me regala varios campos para yo empezar a construir
una búsqueda que empiece a restringir lo que yo realmente quiero. Entonces, me dice, muy bien, en cualquier campo usted lo puede combinar y esto ya es lo que me parece a mí supremamente clave cuando yo estoy construyendo mis ecuaciones de búsqueda. Porque yo puedo decirle, mire, para mí es importante que usted me busque todo lo que tenga que ver con, bueno, hablemos de estrategias de búsqueda. Estrategias de, bueno, vámonos con estrategias de aprendizaje. En el título, ¿listo? Entonces observen que él les pone en negrita, ¿cierto? En negrita dentro del título el término que yo le coloqué. Lo que me encanta de EBSCO es que él no se queda solamente colocándome el término en español, sino que él hace una conversión del término para darme también búsqueda de resultados en inglés. ¿Sí? Aquí el Learning Strategies. Y así sucesivamente me empieza a dar información. Pero entonces observen algo. No utilicé comillas dobles. Y es por ello que él me aceptó este documento que está acá, en donde estrategias y aprendizaje están lejanas. Si yo quiero restringirlo para que la palabra compuesta quede unida, pues simplemente le pongo las comillas y ya está. ¿Listo? Aquí está. Entonces voy a restringirlo de una vez. Y vamos a mirar los resultados. Ya pasamos de 556 a 228. ¿Sí? Entonces ya tengo estrategias de aprendizaje, lo tengo junto. ¿Listo? Todo está junto. Muy bien. Ahora, yo quiero que dentro de esas estrategias, en el resumen, porque es que aquí ya viene otro campo muy interesante que es el campo resumen, voy a decirle que dentro del resumen mencione universidades. ¿Sí? Y le damos buscar. Vamos a ver qué encuentra él. Me encontró 9 documentos. Miremos a ver. Música contemporánea y estrategias de aprendizaje de una nueva pieza musical en la clase de piano. Si yo entro al registro, vamos a ver, observen. ¿Sí? Él utilizó el término universidad. En este caso, pues, él lo tuvo en cuenta porque él no distingue la semántica en la búsqueda. Él lo que distingue es simplemente el texto. Si aparece el texto, ya. Pero entonces lo busco dentro del texto de los resúmenes. En este caso, del resumen en portugués. Pero pues si lo hubieras colocado en singular, pues simplemente lo había tomado también de acá del resumen de español. ¿Listo? ¿Qué es lo que pasó aquí? Pues que de pronto yo restringí en universidad porque yo quería que las investigaciones fueran realizadas en universidades. Y de hecho es una muestra que se hizo en una universidad. Así que estaba bien respecto a lo que yo quería. Vamos a ver el segundo documento. Está mi primera restricción, que es búsqueme en el título estrategias de aprendizaje. ¿Listo? Mi siguiente restricción tiene que ver con universidades. Aquí está. Otra vez. Me lo tomó de investigaciones del resumen de un documento en portugués. Entonces, si yo ya me doy cuenta de que él está haciendo eso, pues simplemente vuelvo y reconstruyo mi búsqueda para que me aumente un poco los registros. Ya quité el plural, dejé en 54, porque ya sé que son todos los documentos que me hablan sobre estrategias de aprendizaje y que en su resumen mencionan el término universidad, ya sea porque lo desarrollaron en una universidad o que lo aplicaron en una universidad. Y así lo puedo utilizar con colegios, con el sector privado, con el sector empresarial o con cualquier otro
contexto en el cual a mí me interesa hacer la búsqueda. Entonces, de esta forma, yo le puedo sacar mucho provecho a estos documentos. Ahora, hay otro, y observen que aquí estoy utilizando la restricción de intersección. O sea, aparte de que todos los documentos quiero que hagan parte de estrategia del aprendizaje, de ese gran conjunto, un pequeño conjunto que me hable de universidad. Y si coloco otros términos sujetos por este AND, pues me van a ser más restrictivos. Pero si a mí me interesa, ahorita les hablaba de colegios, ¿cierto? Si a mí me interesa que también no aparezca universidad sino colegio, como les mencionaba ahorita, entonces agrego el operador OR. Y aquí les estoy diciendo que me busquen el campo del resumen, ¿cierto? ¿Qué otros campos tengo? Puedo buscar en el autor, puedo buscar en el texto completo, que es la búsqueda que él hace por defecto. Puedo buscar en los descriptores. Vamos a cambiar este término aquí. ¿Listo? Que me busque aquí, en universidad o colegio, pero dentro de los descriptores, que son las palabras clave, ¿sí? Que tienen los documentos. Entonces, cuando ustedes le dan buscar, vamos a ver los resultados. Solo me encontró uno. Voy a ingresar a él. Tiene estrategias de aprendizaje. Muy bien. Y miremos las palabras clave. Aquí apareció. Universidad. ¿Listo? Entonces aquí él me dice que tiene dentro de sus términos temáticos el aprendizaje. Y aquí es donde ustedes pueden observar, miremos a ver, ¿dónde más encontró? En afiliación. Bueno, aquí los descriptores, que es un término que lo trabajamos hace 8 días, son las palabras claves. Otros le llaman encabezados de materia. Y son estos términos que están acá. Los términos temáticos o las palabras proporcionadas por el autor. Esta búsqueda fue muy limitada porque está restringida precisamente por estos keywords que da el autor. Entonces acá él me utilizó también la afiliación como un término, pero realmente este término no debería estar, este registro no debería estar si no está dentro de las palabras claves. ¿Listo? Aquí donde uno se pregunta, bueno, pero entonces si yo hago una ecuación de búsqueda pero no tengo ningún resultado, ¿qué pudo haber pasado? Entonces aquí, revisando los descriptores, pues yo empiezo a hacerme una idea de cuáles son estos términos que realmente pueden darme resultados más eficientes. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que como palabra clave sí está estrategia de aprendizaje, pero, por ejemplo, digamos que habla sobre educación como tal, ¿sí? Entonces yo tal vez no utilice el término universidad, sino que lo pueda cambiar por educación superior. ¿Listo? Como palabra clave. Porque a pesar de que parecen lo mismo, para efectos del control del vocabulario técnico no lo es. Entonces, allí es donde yo voy afinando, coloquemos aquí, educación superior, no le voy a colocar la tilde, o educación secundaria. Vamos a ver cómo nos va en esta búsqueda. No encontró resultados dentro de los descriptores. Vamos a buscarlo dentro del resumen. Vamos a ver si es por la tilde. Sí, era por la tilde. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Pues que tengo un término compuesto que él está buscando exactamente tal cual. ¿Listo? Entonces,
si yo lo escribí mal, pues no va a tener resultados porque él va a buscar y pues no va a encontrar nada. Entonces cuando estoy dando aquí mi registro, miremos a ver dónde están. Mira, aquí están los términos. Estudiantes de educación secundaria, es decir, que hace parte de los registros que a mí me interesan. Y aquí estoy hablando de estrategias de aprendizaje en educación secundaria. ¿Listo? Entonces, esto es lo que, digamos que uno le saca mayor provecho a las bases de datos y a las búsquedas avanzadas. Y es también encontrar información dentro del resumen. ¿Listo? Observen que hasta ahorita no he entrado a los textos completos, porque pues normalmente la información básica, los términos claves están en 3 campos de un documento, normalmente. Ya pueden estar en el título, pueden estar en los descriptores o pueden estar en el resumen. Por eso hemos hecho ese juego con las diferentes opciones. ¿Listo? Entonces, por eso nosotros estábamos trabajando con estas opciones que ustedes acaban de ver. ¿Ya? Para efectos de búsquedas. Entonces, por eso, vuelvo y se lo repito, las claves para buscar los temas están dentro del título, dentro de los términos temáticos o dentro de el resumen. ¿Listo? Entonces, digamos que esta invitación para que ustedes hagan una restricción de estas búsquedas. Ahora bien, volvamos, digamos que a la fuente inicial de la búsqueda avanzada. Aquí tenemos, bajando un poco, aquí me están diciendo que cómo voy a utilizar los modos de búsqueda, ¿cierto? Y por ejemplo, acá ellos tienen algo que se llama el Smart Test. Dentro de todas las opciones me dicen, mire, vea, que eso lo ofrece EBSCOhost, es ustedes pueden buscar utilizando los términos que ustedes están colocando, pero es posible que hayan términos que se relacionen con los que ustedes están buscando. Entonces, si quiere, nosotros utilizamos el Smart Test para que les haga esa validación, que fue lo que pasó con los resultados en inglés, que yo no le di mi búsqueda en inglés, pero que él sí me las asumió. Eso es porque utilizó esta opción de Smart Test. Entonces acá, bajando un poco, vienen las limitaciones, ¿sí? Si yo quiero que el texto completo tenga traducción, si me interesa que las publicaciones sean arbitradas. Arbitrado significa que ha sido evaluado por expertos, se llaman también pares académicos. Si usted quiere que el texto esté en PDF, si usted quiere restringirlo por alguna fecha en particular, por alguna revista en particular, por algún tipo de fuente, entonces usted simplemente señala cuál es todo de su interés y empieza a ver, como yo le dije en un principio, que me permitiera ver todas las bases de datos de EBSCO, pues él me empieza a decir, vea, para Academic Search Complete, que es una de las bases de datos de él, tengo estos componentes, ¿sí? Ahora bien, para la biblioteca digital de la Universidad del Valle, también, si ustedes quieren restringirlo, que sea para estos tipos, para esta, digamos que esta base de datos, que es nuestra biblioteca digital, pues podría también hacer restricciones y así con todos y cada uno de los recursos de sus bases de datos. En este caso, pues no voy a limitarlo a ninguno de ellos, pero digamos que esto lo que busca es que yo me aterrice en qué es lo que tiene EBSCO dentro de todo el conjunto de información, a partir de allí, ¿qué tomo? Voy a saltarme un poco las restricciones de cada una de las bases de datos, pero me voy a quedar entonces con esta búsqueda normal. ¿Listo? Entonces le doy en buscar y los resultados que obtengo, observen entonces que él me ofrece 9000 resultados y aquí esta partecita es importante donde dice búsqueda en Smart Test. Voy a darle clic allí para que ustedes vean algo interesante y es la ecuación de búsqueda. Entonces aquí
observen, vamos a poner esto un poco más amplio. Exageré, bueno, allí, listo. Observen que él aquí me utilizó el comando T. Me está indicando que en el título buscó estrategia de aprendizaje. Luego utilizó un operador lógico, AND. Y luego me utilizó dentro de algo que llame la B, que normalmente pues, es el, sí, digamos que el resumen, ¿cierto? El abstract. Me buscó estos dos términos. Pero entonces observen que cada motor de búsqueda tendrá sus códigos, tendrá sus términos claves y entonces pues a partir de allí digamos que cada motor va a construir su propia ecuación de búsqueda. ¿Listo? Entonces a partir de aquí yo debo tener varias cosas claras y primero es, bueno, ¿y en dónde busco? Si usted me está diciendo que hay un motor y que cada motor construye una base de datos, bueno, ¿cuál es al que yo debería acercarme de acuerdo a mi necesidad? ¿Ya? Entonces, esa pregunta la vamos a responder el próximo martes a esta misma hora, porque ya vamos a hablar de recursos, vamos a hablar de dónde está la información. Pero entonces, ya pasamos por búsquedas básicas, ahorita estamos explorando las búsquedas avanzadas y vemos que uno de los resultados claves de estas búsquedas avanzadas es esta ecuación de búsqueda. ¿Listo? Aquí pues está él trabajando dentro de una base de datos que es el Academic Search Complete. Ahora bien, aquí este es el resultado, ¿cierto? Y dentro de estos resultados yo puedo incorporar nuevas restricciones, pero ya no desde la ecuación de búsqueda, sino desde, vamos a bajarle un poquitico el zoom. Puedo hacer las restricciones ya no desde las búsquedas avanzadas, sino desde los filtros. Puedo entonces decirle a él que me lo filtre solo al texto completo, lo que yo puedo descargar, o me lo filtre por tipo de fuente, es decir, que solo me interesen ya sean artículos, ya sean revistas, informes, libros, disertaciones doctorales o tesis doctorales, etc. Y así con materias, publicaciones, editores, género. Todo este trabajo de crear los filtros es lo que, digamos, que hace valioso el uso de bases de datos académicas como lo es, por ejemplo, este caso de EBSCOhost. Y ya para ir cerrando, voy a irme a una base de datos un poco más avanzada, que es Scopus. Solo para mostrarles un poco eh, cómo son las búsquedas avanzadas ya para herramientas un poco más rigurosas en la parte de incorporación de datos. Entonces acá observen que él por defecto, él me está diciendo que va a buscar en el título, el resumen y los keywords. ¿Listo? Ya él de entrada me está diciendo, voy a buscarle aquí, en estos tres. ¿Listo? Entonces, como ustedes observan, todo está en inglés. Y es porque ya él está haciendo una validación con revistas internacionales y lo mínimo que le va a pedir, a pesar de que él sí puede hacer búsquedas en español, lo mínimo que le va a pedir es de que lo hagan en inglés. Entonces, vamos a colocar nuestro término en inglés. ¿Listo? Estrategias de aprendizaje. Entonces me da unos resultados. Observen aquí donde dice la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Abajito de los resultados. Él me está indicando que buscó en el título, que buscó en el resumen y que buscó en los keywords. Que un término que es el learning y hizo la intersección con estrategias.
¿Listo? Ahora, aquí cuando yo vengo y utilizo filtros, voy a decirle a él que me use nomás los últimos 5 años. Voy a decirle que me lo limite. Observen cómo va quedando la ecuación de búsqueda. ¿Listo? Ahora voy a utilizar otro filtro. Voy a decirle a él que solamente me interesa de las ciencias sociales. ¿Listo? Estrategias de aprendizaje en ciencias sociales. Miremos más. A ver, ¿qué más puedo restringir? No, ciencias sociales está bien. Y otra vez limito. Y entonces mi ecuación de búsqueda, mire cómo va quedando. ¿Listo? Restringí, pues por un tema, restringí por los últimos 5 años y restringí por un área temática. No me interesan las demás, me interesan ciencias sociales. ¿Listo? Voy a darle clic donde dice editar para mostrarles algo importante. Y es que aquí ya las búsquedas avanzadas, observen que aquí estoy en Advanced, ya no me las da con los campos que me ofrecía la otra base de datos porque él ya está más enfocada en, eh, en que ya las personas que van a trabajar con búsquedas avanzadas identifiquen todos estos códigos, estos operadores, operadores booleanos, operadores de proximidad, que esto lo vamos a tocar en estrategias, en la última parte, y por acá, digamos que otros códigos en donde yo puedo tener acá mis ejemplos, y acá, por ejemplo, él me está indicando la primera búsqueda que la hizo en estos campos, título, resumen y palabras claves, y por acá utilizó el campo pub year, el campo año de publicación, y empezó a utilizar el comando limit to, que es el que limita, y así sucesivamente me está colocando un código en donde se vuelve mi ecuación de búsqueda un poco más sofisticada. Observen que yo no me inventé ninguno de esos términos, simplemente cuando le di clic en editar, él me arrastró toda la ecuación para yo empezar entonces a incorporar aquí nuevos términos. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir para educación, ¿sí? Y yo puedo acá empezar a quitar o colocar nuevos años, simplemente agregando los nuevos términos. Entonces, por ejemplo, voy a agregar el 2016 y ya estuvo. ¿Listo? Copié y pegué el código. Y le doy buscar. Entonces ya incorporo nuevos elementos a mi ecuación. Observen entonces que la búsqueda avanzada de aquí ya requiere, por lo menos ustedes tengan al menos claridad sobre las búsquedas básicas que utilizan ellos, ¿sí? Y claridad sobre qué es lo que usted va a restringir. Así que la invitación es que ustedes arranquen, por ejemplo, con un EBSCOhost, con un Cengage, con un ProQuest Central, en donde van a tener opciones. Ya se los muestro. Por ejemplo, vamos con el ProQuest Central. Entonces ustedes lo vienen aquí y van a búsquedas avanzadas. Y de esta forma, ustedes vienen acá a búsqueda avanzada y entonces ya pueden añadir nuevas filas para agregar sus búsquedas avanzadas, identificando los campos de su interés. ¿Listo? Esto es muy divertido, la verdad, cuando ya yo tengo claridad sobre el subconjunto de información de mi interés. Pero si yo pues, simplemente quiero buscar por temáticas y búscamelo en todas partes que no me interesa más, pues con una búsqueda básica será suficiente. ¿Listo? ¿Cuál es la invitación para el día de hoy? Que ustedes entonces jueguen un poco con las opciones de las búsquedas avanzadas de la base de datos de su interés. ¿Listo? Para las áreas de ingenierías, por ejemplo, utilizan mucho Science Direct, entonces jugar un poco con esas búsquedas avanzadas. Para el área de salud, mirar un poco las que les ofrece el PubMed o PubMed. Ahorita tienen los de salud en Base, es genial. Y así,
cada una, digamos que de los programas, cada persona, cada interés, pues que jueguen un poco y pues se enfrenten a esas búsquedas avanzadas. Y por supuesto nosotros como biblioteca pues podemos brindarles todo el apoyo que ustedes necesiten para que den esos primeros pasos. Pero en esencia lo que les van a manejar son tres cosas. Uno, identificación de campos para que ustedes sepan dónde van a buscar. ¿Listo? En el título, en el resumen, en las palabras claves o en otro campo. Dos, la construcción de una ecuación de búsqueda que esté en función no solo de los campos, sino también de los filtros que pueda tener. Entonces los filtros son la restricción del tiempo, la restricción del idioma, la restricción del campo de acción, etc. Y tercero, en las búsquedas avanzadas, ustedes van a poder copiar toda esa ecuación de búsqueda y la van a poder modificar también de forma manual, de tal forma que ustedes ya se vuelvan un poco menos como que dejando los resultados al azar, sino que lo están volviendo son los resultados un poco más limitados, restringidos, para que no busquen mucha información, sino que busquen en pequeños espacios que les sea más fácil encontrarla. ¿Listo? Recomendaciones importantes con búsquedas avanzadas es que ustedes empiecen a llevar una bitácora de búsqueda, ¿sí? Donde ustedes puedan ir registrando cuándo ustedes ingresaron, a qué motor de búsqueda, qué ecuación ingresaron, cuántos resultados obtuvieron, si de allí sacaron algo productivo o no les sirvió nada. Todo ese registro es importante porque poco a poco ustedes van a ir afinando mejor sus búsquedas y por lo tanto teniendo un mejor control sobre cada sentada que ustedes tengan en un motor de búsqueda. Es posible que ustedes tengan fines de semana completos en donde no encuentren nada importante, pero tener el registro del paso a paso les va a permitir a ustedes entonces no cometer ese mismo error en las próximas sentadas. ¿Listo? Bueno, entonces eso era lo que yo les tenía preparado para el día de hoy. Voy a revisar en estos momentos el chat en nuestro canal de comunicación para que ustedes pues manifiesten allí sus dudas y entonces voy a escribirles por aquí que quedo atento a sus dudas. Vamos a compartir la pantalla directamente con bueno, entonces aquí me encuentro pues revisando la transmisión. Estoy aquí atento a los comentarios. Tenemos 25 personas conectadas. Entonces, bueno, me pueden escribir, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya servido de utilidad. La intención del programa ABCD es nivelarlos a todos cuestiones muy básicas con motores de búsqueda. Entonces, vuelvo y les cuento, pasamos ya por una búsqueda básica, vimos un poco el glosario de términos, luego pasamos ahora por búsquedas avanzadas, en donde ya identificamos los campos, ya identificamos cómo jugar un poco incluso con el mismo Google, y luego entonces la próxima semana vamos a trabajar con recursos. Vamos a identificar
dónde está la información recomendada para algún tipo de tema en especial. Entonces voy a intentar dividir los recursos por facultades. Entonces, para identificarles qué bases de datos pues son las que más se utilizan en ciertas facultades, para que ustedes la tengan presente y puedan arrancar de pronto unas búsquedas por esa línea. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención. Quedamos entonces atentos. Nuestro correo de contacto, ya se los escribo en el chat, es capacitación.biblioteca@correounivalle.edu.co. ¿Listo? Allí ustedes nos pueden escribir alguna duda que ustedes tengan y la vamos resolviendo. También recuerden que nosotros ofrecemos a toda nuestra comunidad universitaria asesorías, capacitaciones, para que si lo desean también a través de ese correo lo pueden hacer llegar. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en 8 días con recursos electrónicos selectos pues para cada uno de ustedes. Que estén muy bien y que pasen un feliz resto de día, ¿vale? Que estén muy bien.